Gobernador, le dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Economía, señores congresistas. Para Loreto, la eliminación del reintegro tributario y no de las exoneraciones tributarias es de enorme y de vital importancia para el modelo de desarrollo económico que queremos para la Amazonía. Esta ley que se aprobó el año 73, que tiene más de 45 años, lo único que hizo a Loreto es convertirle en una región extractivista y mercantil. Y desde una iniciativa regional hemos propuesto al gobierno de que sea eliminado este reintegro y seguir el modelo de San Martín. Porque creemos nosotros que este supuesto beneficio que tenía un carácter de temporalidad debería de ser eliminado, porque la región Loreto no va a salir perjudicado. Los únicos que se han beneficiado con este reintegro tributario son algunos comerciantes y también algunas empresas como las boticas, porque, señor presidente, y permíteme esta mañana acá en el Congreso precisar algunos datos que tienen que ver por qué Loreto quiere eliminar este reintegro tributario. Nosotros, como región, primero que somos una región aislada, y esa es una de las razones por qué a Loreto y a la Amazonía se les ha dado beneficios o incentivos tributarios estos años. Loreto hoy día está desarrollando un modelo donde el extractivismo tiene que pasar a un proceso de transformación. Y lamentablemente el reintegro tributario, desde su nacimiento de esta ley, lo único que nos ha permitido es que Loreto no produzca nada. Que Loreto sea una región que dependa de todas las regiones menos de su propio desarrollo. Loreto por año, por reintegro tributario, reciben los comerciantes un promedio de 100 millones de soles. Y nosotros lo que estamos proponiendo con la eliminación que estos 100 millones de soles se crea un fondo, un fideicomiso, un fondo intangible para la diversificación productiva, como el paso que dio San Martín en un momento. Porque no podemos seguir nosotros con este mismo modelo. Este es un modelo extractivista, mercantil. Destruye la industria, destruye la producción. Y prueba de ello, señor presidente, y acá quiero hacer algunas precisiones. Como es un régimen especial, es el Estado que paga este IGB. Cuando este fondo muy bien podría fortalecer más esta diversificación productiva que hoy lo estamos desarrollando en Loreto. Y acá hay una confusión. Creemos que reintegro tributario es exoneración tributaria. Y hay que separar las cosas. Las exoneraciones tributarias tienen que continuar en Loreto por las mismas condiciones y por el aislamiento. Acá lo que nosotros estamos proponiendo es solamente eliminar el reintegro tributario. Y aquí hay un mito que se ha dicho en Loreto, que el día que eliminemos el reintegro tributario las cosas van a subir. Y eso es totalmente falso, porque el reintegro tributario no tiene los productos de primera necesidad. ¿Quiénes se benefician con el reintegro tributario en Loreto particularmente? Son las empresas de manufactura, son las empresas que compran productos en otras regiones y llevan y comercializan y terminan
teniendo una utilidad más el IGB, o sea, doble, una sobreganancia. Y en ese sentido, hoy Loreto, porque en un momento la propuesta no lo hizo solo el gobierno regional, señor presidente, lo hicieron también la ANRELOR, la Asociación de Municipalidad y la sociedad civil en su Frente Patriótico. Propusimos al gobierno de turno que debe ser eliminado este renteo tributario. En los últimos 10 años, solo por renteo tributario, este pequeño grupo de empresas han recibido más de 891 millones. 891 millones, un grupo pequeño de empresas que se dedican al comercio. La industria no tiene estos beneficios, señor presidente, cuando hacia allá debemos apuntalar. Y es por eso que hoy Loreto quiere cambiar su modelo de desarrollo económico, pero que este fondo económico que se generaría producto de la eliminación sea para la diversificación productiva, para seguir trabajando en infraestructura de conectividad interna. A Loreto se le ha creado un estigma de que no puede tener conectividad, cuando la única salida para bajar la tala ilegal, la lucha contra el narcotráfico, todos los males que tiene la región más grande del Perú, es la conectividad interna. Que eso también ha sido la naturaleza del canon petrolero. Pero hoy no tenemos esos ingresos y creemos que estos beneficios que en un momento ha ayudado a la economía, pero que hoy está perjudicándolo, debe ser de una vez eliminado, y que este fondo que se debe crear permita que Loreto empiece a crear su propio desarrollo. Y quiero también, señor presidente, esta mañana mencionar algunas de las empresas que son beneficiarias. Solo para citar un ejemplo, la comercializadora San Juan, una empresa que no produce nada en Loreto, que todo trae de afuera, ha recibido el 2017 casi 10 millones de renteo tributario, fuera de sus utilidades, 10 millones de soles. Las boticas, todas las farmacias. ¿Cómo vamos a combatir nosotros este modelo de la economía respecto a la salud social si nosotros queremos incorporar en el ciudadano los genéricos, cuando todas las boticas en Loreto reciben renteo tributario? O sea, estamos condenando a la salud de un pueblo que necesita tener mayores y mejores servicios, tanto en salud como en medicamentos e insumos. Todas las boticas reciben renteo tributario y los precios no varían. Uno va a un supermercado de Lima o a una botica de Lima, está tan igual el precio de un fármaco en la ciudad de Iquitos y de la región Loreto. Entonces, Loreto podría recibir, eliminando este renteo tributario, 100 millones a 115 millones por año. Y lo que estamos proponiendo, porque vuelvo a repetir, es una iniciativa de la región, es que nosotros con este fondo apalanquemos más las inversiones. Ya Loreto hoy tiene asociación público-privadas. Hoy Loreto tiene obras por impuestos. Loreto está avanzando y no podemos detener. Mira, después de 15 años, señor presidente, Loreto ha disminuido la anemia en 9 puntos porcentuales. Y esto no es una casualidad. Este es el trabajo de un pueblo que está creando su desarrollo con sus propias potencialidades, abriendo al mundo, también a la cooperación, para que a Loreto le acompañe en este proceso. Ya no podemos convertirnos en un pueblo paria, que todo tiene que ser subsidio. Tenemos que aprender a generar economía y transformar. Hoy estamos viviendo el boom del aguaje y el paiche.
en la región Loreto. Y el paiche, señor presidente y señores congresistas, es uno de los productos bandera de una economía que está emergente en la región. Y para eso nosotros necesitamos que este fondo que se crearía con la eliminación del renteo tributario, potenciar más esta diversificación productiva. Ya nosotros no nos pueden seguir condenando a hacer una región que todo sea subsidio. Y hemos aprendido a vivir sin canon petrolero, señor presidente. Ya no recibimos los millones y millones del canon petrolero. Hoy hay una dinámica económica también rural. Las comunidades están implementando e impulsando modelos de bionegocios. Hoy en la comunidad de Chapís, un pueblo indígena, Fajún, está desarrollando el aceite de aguaje con mercados. Estamos generando hoy un valor agregado a los potenciales que tiene Loreto y creemos que este reintegro, en vez de ir esta sobreganancia a algunas empresas, porque son pocas los comercios, vaya a un fondo que nos permita desarrollar más la economía loretana. Señor presidente, hay varios mitos que nos han venido diciendo estos años. Que las cosas van a subir, que Loreto va a entrar en una crisis total, que va a haber una superinflación. Nada de eso es verdad, porque el arroz y los productos que se comercializan para la canasta familiar no tienen o no gozan de este beneficio de reintegro tributario. Son otros productos los que se benefician. Y es por eso que cuando nos dicen que el reintegro tributario va a afectar a los más pobres, eso no es verdad. Más bien los pobres de Loreto hoy día quieren que este beneficio, que hoy solamente es un privilegio de unos cuantos, se termine y de una vez ese fondo debe ir a la región. Por eso, solamente para finalizar, señor presidente, los indicadores en Loreto han mejorado. Y han mejorado porque, y vuelvo a repetir, porque hemos aprendido una lección. Que cuando hemos tenido más plata por los ingresos del canon petrolero, peores han sido nuestras cifras como región. Hoy, que ya no tenemos esos ingresos del canon petrolero, queremos seguir optimizando y buscar más eficiencia en la administración de muchos beneficios que le han dado a nuestra región. Yo solamente, señor presidente, quiero ratificar lo que Loreto hoy día quiere. Uno, que el reintegro tributario sea eliminado, señor presidente, y que aún las exoneraciones tributarias que tenemos al 2048 deben continuar. Mientras que Loreto no tenga conectividad con el resto del Perú, necesitamos todavía esas exoneraciones tributarias. Pero es un paso importante lograr hoy que se elimine el reintegro tributario, porque le estaríamos dando un fondo económico a Loreto de más de 100 millones por año y que esto permitirá seguir dinamizando esta economía y salir de esta economía del extractivismo, del mercantilismo y pasar a una economía transformativa, inclusiva, como lo que hoy están haciendo los pueblos de la Amazonía. Hay que poner en valor, señor presidente, a la Amazonía. Y con eso quiero terminar. Yo soy un convencido que con este fondo económico que hoy podemos tener eliminando el reintegro tributario, le vamos a poner en valor a Loreto. Loreto, señor presidente, concentra 5 millones de hectáreas de aguajales. Esta palmera milenaria que es los principales sumideros de carbono de Sudamérica y el Perú.
Solamente poniendo en valor $3 por tonelada, señor presidente, Loreto tendría para recibir por año, 5.000 millones de toneladas de dólares, 5.000 millones de dólares por estos grandes turberas que tenemos de carbono y que son los que limpian toda la contaminación de la humanidad. Esa reflexión lo hago finalmente porque estos fondos van a ayudar para eso, para una zonificación ecológica, económica de toda la región. Estamos en ese proceso para hacer una zonificación forestal. Loreto tiene 36 millones de hectáreas de bosques y si no tenemos estos recursos, nada o casi nada vamos a avanzar. Reflexiones finales, porque el pueblo de Loreto ya no quiere ser un mendigo. Loreto no quiere seguir viviendo de subsidios. Loreto quiere generar su propia riqueza con sus productos, con su naturaleza, con sus potencialidades, con su gente. Muchas gracias, presidente. Gracias, gobernador. Antes de permitir una ronda de preguntas, déjeme instalar formalmente la sesión con la asistencia de congresista Bruce, Sheffer, Arauz, Campos, del Águila, del Castillo, Lombardi, Martorell, Reatey y Torres. Tenemos el quórum reglamentario y se inicia la sesión. En primer término, se somete a aprobación el acta número 1 correspondiente a la primera sesión ordinaria del miércoles 22 de agosto pasado. ¿Aprobado? No hay observaciones, se aprobó. Pasamos a la estación de despacho. Señores congresistas, ha ingresado 10 proyectos de ley para su correspondiente estudio que constan en el cuadro que ustedes tienen a disposición. Pasamos a la estación de informes. Todavía tenemos pendiente la aprobación del plan de trabajo y reglamento interno. Ya van 2 semanas que los congresistas las han podido revisar. Si le parece bien, lo podemos aprobar. Por supuesto, como ustedes saben, este no es un plan escrito en piedra. Puede mejorarse, cambiarse en la medida que los congresistas así lo sugieran, pero por lo menos para tener un plan ya aprobado por esta comisión. Someto a aprobación el plan de trabajo presentado a los congresistas. Los que estén de acuerdo, si van a levantar la mano. Arauz, del Castillo, Lombardi, Torres, Sheffer, Reatey, Martorell y Campos. Los que estén en contra, se da por aprobado. Es el plan de trabajo y reglamento interno, efectivamente. Informo a los señores congresistas que hemos coordinado con la Comisión Agraria para tener el próximo miércoles 12 una sesión conjunta a las 8 de la mañana a fin de ver el tema de Agrobanco. En esa sesión va a estar presente la Superintendencia de Banca y Seguros y el presidente de Agrobanco y también el representante del Ministerio de Economía, para ver si de eso menos ya tendremos idea completa para ver si estamos en capacidad ya de tomar decisiones con respecto a lo de Agrobanco. Congresista Torres. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo solicitaría que también inviten a Conveagro, ¿no? Que creo que va a ser la otra parte que sería adecuado escuchar. De acuerdo. Entonces, incluyan también a Conveagro, invítenlo para esa sesión. Nos ofrecemos la palabra para algún informe o pedido de algunos señores congresistas. Congresista Torres. Presidente, hace una semana aprobamos en esta comisión el dictamen del proyecto de ley 2344 referido a la ampliación urgente y breve por 1 año de la exoneración de los tributos a los libros. Una medida de urgencia que entiendo va a verse en el pleno esta semana. Dado que junto con el congresista Petrosi hemos presentado un proyecto de ley similar, el 3240, que también ha sido dictaminado de urgencia en la Comisión de Cultura, y para que ambos dictámenes puedan verse en el pleno, solicito, presidente, que se acumule nuestro proyecto 3240 al dictamen señalado, de modo que podamos debatir y aprobar el tema rápidamente. Ningún inconveniente. Que se acumulen los proyectos, por favor. ¿Algún otro pedido, congresista Lombardi? Sí, señor presidente, colegas, muy buenos días. Para poner de conocimiento de la comisión que se ha oficiado a la presidencia para permitir la continuidad de la Comisión de Trabajo sobre ampliación de base tributaria, evaluación y revisión de requisitos para el ingreso del Perú a la OECD.
lo que acabamos de escuchar podría ser parte, y la continuidad de los miembros que la integraban, que eran el congresista Miguel Torres, quien les habla, Marisa Glave, Jorge del Castillo y Carla Scheffer, señor presidente. Y además, recordar, señor presidente, el proyecto de ley 2049 de autoría del congresista Freddy Sarmiento, que propone la modificación del artículo 30 del Decreto Supremo 054, el texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, de modo tal que ya no se exija el plazo mínimo de 5 años de permanencia del afiliado para que empiece a realizar aportes voluntarios, lo cual flexibiliza y favorece el ahorro voluntario. Ese proyecto de ley fue derivado el 3 de noviembre del año pasado a las comisiones de Trabajo y Economía, siendo la Comisión de Trabajo la primera dictaminadora. El 4 de abril de este año, la Comisión de Economía aprobó un dictamen al respecto, en fin, asumiendo la posición del proyecto de ley, y hasta la fecha la Comisión de Trabajo no ha dictaminado. Entonces, lo pertinente, señor presidente, sería solicitar que se exonere el dictamen de la Comisión de Trabajo y podamos llevar al Pleno el dictamen de la Comisión de Economía. Gracias. ¿Cómo no, congresista Lombardi? Así lo hemos solicitado ya para que vamos a hacer la gestión. Y con respecto a la constitución del grupo de trabajo, si no hay inconveniente de los señores congresistas, este grupo de trabajo específicamente se da por constituido con la aprobación de esta comisión. Los demás grupos de trabajo estamos a la espera que nos hagan llegar la carta un poco con los congresistas que la conforman y quién es el coordinador, para igualmente someterlo a consideración de la comisión y aprobarlo. Congresista Torres. Sí, presidente, solamente para agilizar el tema, yo considero, y espero que sea así unánime, que el congresista Guido Lombardi siga siendo el coordinador de ese grupo. Si no hay ningún inconveniente, entonces el congresista Lombardi sería el coordinador del grupo. Congresista Arauz. Sí, también un informe, presidente. Yo envié una carta para conformar un grupo para hablar de los temas de competitividad o productividad, mejor dicho, para que sea más potente. Me encantaría también conformar el grupo o invitar a algunos de los congresistas aquí presentes para conformar el grupo conmigo. Sobre ese tema, congresista. No. Entonces, sobre ese tema también solicito la aprobación de la comisión para que esté formalmente constituido. Aprobado, entonces. Congresista Scheffer. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas y las personas que nos acompañan. El congresista Jorge del Castillo preside un grupo de trabajo multipartidario sobre la primera infancia. Hemos tenido una lamentable noticia, terrible para nuestro país, y acá quiero citar como presidente de la Comisión de Economía, creo que es importantísimo, citando al premio Nobel como Cunan y Hetman, que dicen que el tesoro más preciado de un país es la primera infancia. La anemia. La anemia ha crecido en promedio 3 puntos. En Lima, 8 puntos, presidente. Bueno, acá está el gobernador regional, donde las grandes brechas en nuestra Amazonía son de terror. Entonces, presidente, yo a través de usted le pido hacer un análisis, porque el programa integral de nutrición tiene dinero, presidente. Dinero que bordean los más de 2.000 millones, es transversal. ¿Qué está pasando? Yo tengo información, presidente, que sería lamentable, y le pido al congresista del Castillo hablar con la ministra de Salud, que tenemos micronutrientes que están por vencerse y que no han sido distribuidos. Y los que están distribuidos en muchas regiones, aprovechando que esté el gobernador regional, se están venciendo en sus almacenes, presidente. Esto es un crimen. Esto es un crimen. Y quiero decirles algo, mucha gente alega quizás de que la falta de publicidad para el programa de nutrición puede ser culpable por la ley de la regulación del uso para la propaganda estatal en los medios. Eso es falso, porque este indicador nace desde el año pasado, presidente, nace del año pasado, donde se utilizaba sendas cantidades de dinero en los medios de comunicación
mal utilizados, mal utilizados. Entonces, presidente, acá yo exhorto a través de usted y su equipo a hacer una evaluación. ¿Qué está pasando? No se está manejando ese dinero adecuadamente y exhorto a través de usted, que pertenece también a las filas del Ejecutivo, bueno, del Legislativo, pero es parte de la bancada del gobierno de turno, ver esta situación y retomar esa política pública nacional, porque vemos que en el proceso de descentralización no ha funcionado. Y no podemos dejar a merced de, con todo el respeto, de algunos malos gobernadores a estos niños. Nosotros tenemos que ser su voz, presidente. Y eso no puede estar pasando, porque plata hay, estrategia hay. Acá algo está funcionando mal. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista del Castillo. Sí, muchas gracias y me parece muy interesante el pedido de la congresista Schaefer, ¿no? Que hay que explicar muy brevemente las causas de este tema. Pero es un fenómeno extraño y paradójico. El aumento de la anemia se está dando sustancialmente en las zonas urbanas del país. Lima, por ejemplo, ¿no? Y más bien en las zonas rurales ha disminuido. Es en la zona urbana. ¿Cuál es el fenómeno? Al producirse en los últimos años una reducción del avance económico del país, esto genera, ejemplo, una familia que tenía 3 trabajos ahora tiene 2, ¿no? Entonces, esto se nota mucho en la zona urbano marginal y ha traído como consecuencia este tema, y a la vez los programas sociales de sustentación, de alimentación contra la anemia, estaban en provincias y en las zonas rurales no estaban en la ciudad. Entonces, la verdad los ha agarrado un poco fríos en el tema, y este asunto ya lo hemos hablado con la ministra pertinente, en el grupo de trabajo, y hay gente trabajando el tema. Ahora, es verdad que quizás la falla, o no falla, sino diríamos la valla, ¿no?, más importante en estas cosas es la reconversión de recursos a la ciudad en el sector economía, precisamente. Porque ese proceso es lento, mientras avanza, mientras aprueban, te va ganando la anemia en la zona marginal. Si es que quizás lo que tendríamos que sugerir, recomendar y trabajar, no necesariamente en una sesión formal de comisión, pero sí en una cosa de trabajo objetiva, es ese tema. Reunión del MIDIS, Ministerio de Salud y el sector de Economía para recomponer algunas cosas, para poder entrar con fuerza en un asunto que está muy bien ya diagnosticado, detectado, y qué bueno que la congresista Schaefer lo subraya en el asunto, porque me parece que es trascendental, porque de qué economía exitosa podemos hablar si justamente el sector social es el que se nos queda atrás. Gracias. Gracias, congresista. La congresista Mercedes Arauz. Gracias, presidente. Comparto la inquietud de mis antecesores. Presidente, hay un problema serio porque en la PCM se ha desarmado realmente la unidad de cumplimiento. Y usted ha sido actor activo de esa unidad de cumplimiento como ministro en su momento, porque parte del tema de desnutrición y anemia parte del problema de agua y saneamiento. Y ahí articulábamos y chequeábamos dónde estábamos teniendo los impactos más concretos. Y esa desarticulación, lamentablemente, en la PCM ha llevado a que no se le dé un seguimiento preciso, porque ahí veíamos localidad por localidad dónde estábamos teniendo los problemas de anemia y los problemas de desnutrición crónica. Entonces, creo que hay que invocar al señor primer ministro a que reavive esa función, que es una función fundamental de un centro de gobierno, que es la posibilidad de articular y coordinar los diferentes actores. Y a un nivel de lo más alto, porque aquí el tema de la toma de responsabilidades de los ministros. Son los ministros que estaban en esa unidad de cumplimiento que veían dónde estaban fallando sus actores, sus funcionarios, y ellos mismos asumían el reto para corregir. Son los ministros, como fue el caso de usted, señor presidente, que cuando fuera ministro logró conseguir mayor presupuesto para su sector para justamente atacar el tema de los problemas de agua, porque se podía resolver en concreto problemas. Entonces creo que hay que invocarlo al presidente del Consejo de Ministros, que fue esta gestión de generar una unidad de cumplimiento, que es además un resultado de nuestro trabajo con la
con la OSD, cooperación de Gran Bretaña y otros países que pudimos lograr tener esto, y al desarmar esa oficina hemos perdido esa capacidad de seguimiento. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene razón. Damos la bienvenida a la congresista Quintanilla, Foronda, el congresista Horacio Ceballos, que están asistiendo a esta sesión. Pasamos a una breve ronda de preguntas con respecto a la exposición del gobernador regional, luego de lo cual iniciaremos el debate ya en los congresistas sobre este proyecto de ley. Dejo el uso de la palabra al congresista Miguel Torres. Muchas gracias, presidente. Saludando la presencia del gobernador y agradeciendo el tiempo que nos da en visitarnos. Gobernador, a través de la presidencia, le he escuchado decir de que estamos confundiendo términos, de que esto no es una exoneración, que esto no es un beneficio para la población, sino que es un beneficio para las empresas. Entiendo que el reintegro lo que hace, en buena cuenta, es permitir que aquellos bienes que han sido cobrados con IGB se vendan en una zona en donde no hay IGB y que por lo tanto no puedo trasladar ese impuesto. Es decir, si yo le compro al congresista Octavio algo y está grabado con IGB y después voy a su región y se lo quiero vender al congresista Rolando, el IGB que yo pagué a Octavio no lo voy a poder trasladar a Rolando. Cuando yo no puedo hacer ese traslado, me quedan dos alternativas. O lo incluyo en el precio, haciendo que el producto sea más caro para el consumidor, o yo pierdo utilidad. Bajo esa lógica, mi pregunta es, ¿hay algún estudio que diga que el empresario ha decidido que si no va al reintegro va a reducir su utilidad? ¿O es que estamos esperando que el empresario actúe lo más socialmente responsable y diga, no le voy a poder cobrar eso a mi cliente, yo lo voy a asumir, desde ahora voy a cobrar menos, voy a ganar menos? Se lo pregunto de esta manera porque, claro, no es una exoneración hacia la población, pero es un beneficio indirecto. Y cuidado, porque si tocamos uno de los elementos, podría distorsionar. Y sí creo, sospecho, no tengo tampoco estudios, y no entiendo si es que hay estudios o no, de que sí puede influir en los precios. La otra pregunta es, ¿cuál es el nivel de ejecución que tiene el presupuesto gobernador? La verdad no lo conozco, estoy preguntando total y absolutamente a ciegas. Porque si lo que estamos diciendo en buena cuenta es, oye, no queremos dar un beneficio directo, indirecto, que puede llegar a la población, a cambio de tener más presupuesto, quiere decir entonces que le está faltando recursos y que está al tope y que en los últimos 3 años ha estado al tope y estamos buscando de dónde sacar algo adicional. Lo pregunto de esta manera porque normalmente cuando se ven beneficios, cuando converso con algunos alumnos y vemos los beneficios y vemos los impuestos, claro, uno siempre tiene la lógica y dice, claro, el impuesto finalmente es lo que recauda el Estado y el Estado hace las obras. Ese es el circuito normal y natural. Pero a veces se necesitan de algunos beneficios para corregir algún tipo de injusticias. O cuando no se administran bien los recursos y no se llega a una eficiencia en los mismos, o cuando por alguna característica también tienen que ser brindados. Yo entiendo que la región Loreto es una región sumamente particular y en realidad hay congresistas que van a saber hablar mucho mejor que yo al respecto, ¿no? Y que por eso se tienen que dar características específicas y no podemos tratarlo como si fuera la región Lima, Arequipa o cualquier otro. Esas son mis inquietudes, presidente. Gracias, gobernador. Gracias, congresista. Gobernador. Señor presidente, por su intermedio saludar al congresista Torres. La respuesta a sus dos inquietudes, voy a empezar por la segunda. Si fuera mezquino, yo estoy terminando mi gestión, pero estoy mirando el futuro de la región. Y mirando el futuro es que retirando o eliminando este reintegro, Loreto va a tener un fondo económico con un carácter de intangibilidad.
porque queremos fortalecer más el desarrollo productivo, fortalecer más las potencialidades de los servicios ambientales que tenemos como región. Entonces, Loreto hoy día, señor presidente, está en primer lugar en inversiones, en la ejecución de inversiones como a nivel de gobiernos subnacionales. Y eso está en consulta amigable. Loreto necesita más recursos, claro que necesitamos más recursos, pero específicamente en el tema del reintegro tributario, lo que nosotros como región proponemos es que lo que hemos hecho estos años, y no es que nosotros no nos haya servido el reintegro tributario, nos ha servido, pero la naturaleza de un beneficio tributario tiene que tener temporalidad, tiene que tener un horizonte que a una región le haga desarrollar. Y aquí lo que hemos hecho es incentivar el comercio, pero destruir la producción. Loreto no puede producir nada porque tiene este reintegro, un reintegro que destruye la poca producción. Entonces, no vamos a poder salir de este extractivismo y diría hasta mercantilismo, porque lo único que hacemos es comercializar. Hemos destruido la industria, por ejemplo, forestal, y todo por las malas políticas que hemos tenido también desde el gobierno nacional. Con Serfor o Sinfor terminó destruyendo la poca exportación que tenemos de nuestra madera. Y entonces, y para entrar al tema del IGB, no hay variación entre el precio que está en Lima o en otra parte del Perú y el precio que se comercializa en Iquitos o en Loreto. Si el IGB recupera el comerciante o la empresa que distribuye tal o cual producto, tendría que verse reflejado en el precio. Un ejemplo, señor presidente, los medicamentos. Los principales beneficiarios del reintegro tributario son las boticas. Iquitos tiene boticas y Loreto en cada esquina. Han encontrado un negocio, las boticas privadas, que hoy cada manzana hay una botica privada. ¿Y a quién le afecta al momento de que el ciudadano va y compra una medicina? Al bolsillo del pueblo. Porque estamos destruyendo a los medicamentos genéricos que como Estado deberíamos de atender y vender al pueblo. Pero ese, por ejemplo, es un pequeño ejemplo de quiénes son los que se benefician del reintegro tributario. Una interrupción con Muchas esta gracias, Torres. presidente. Lo que pasa es que está sumamente interesante, pero le escucho al gobernador decir, ok, como queremos impulsar la producción, golpeemos a la comercialización. Entonces, vamos a crear, no sé, industrias farmacéuticas allá en la zona, vamos a crear todo lo que se comercializa y que se trae. Estamos en condiciones en Loreto de desarrollarlo ahí, porque si vamos a dejar la comercialización y lo vamos a poner en una situación de desventaja, porque tenemos una visión de que se tiene que producir las cosas ahí. Esto me suena en realidad, ya viéndolo de manera global, es como si estuviéramos en un país y dijéramos, oye, no queremos traer nada de afuera, nos quedamos solamente con lo que tenemos en el país y me parece que estamos volviendo al modelo socialista. Y eso es evidentemente contrario a lo que establece nuestra Constitución. Gracias. Sí, gobernador. Señor presidente, al contrario, distinguido congresista Torres, Loreto es una región de fronteras abiertas. Lo que nosotros creemos es que acá se están aprovechando del beneficio de reintegro, porque si las grandes empresas o boticas en el Perú que han hecho su epicentro en Loreto es justamente porque ahí existe ese beneficio. Entonces, y una medicina de marca contra una medicina genérica, hay una enorme diferencia en el precio. Y nosotros como Estado tenemos que asegurar que el ciudadano tenga acceso a medicamentos genéricos. Y yo creo que más allá de un modelo proteccionista es un tema eminentemente de darle salud a nuestro pueblo. Entonces, pero yo pongo el ejemplo de los medicamentos porque es el reintegro tributario que a uno de los sectores que más benefician en Loreto.
Pero también, señor presidente, y para dar una respuesta al congresista Torres, el IGB, o mejor dicho, el reintegro, no le afecta a la canasta familiar. Por ejemplo, el arroz, eso no tiene reintegro tributario. Entonces, yo sí creo que esta economía de consumo, esta economía del comercio, termina oprimiendo a una región que puede producir. Entonces, este fondo no va a ser un fondo para que se administre abiertamente, va a tener una naturaleza como lo tiene San Martín. Hay que fortalecer la investigación, hay que desarrollar a la Amazonía. La Amazonía es un banco es una despensa, señor presidente, y sobre todo Loreto, de muchas potencialidades. Hoy, por ejemplo, con el aguaje, el huasaí, son potentes productos para luchar también contra la anemia. Y permíteme que salga del contexto de la pregunta del congresista Torres y para responderle y felicitar a la congresista Schaffer que había dicho sobre la anemia. Un problema en el tema de los programas sociales es que no se respeta la alimentación de los pueblos. O sea, tiene que haber un concepto de diversificación. Los niños de Loreto no toman leche, señor presidente, cuando les llevas a las comunidades porque no están acostumbrados. Sin embargo, a pesar de eso, este fondo de reintegro tributario busca fortalecer la producción. Esa es su naturaleza de la propuesta que hace Loreto con la sociedad civil. Gracias. Tiene uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Gracias, presidente. Concuerdo en la mirada que tiene el gobernador, en particular porque, hablando de justo lo que queremos hablar, planteé tener una mesa para hablar del tema de competitividad y productividad. Para generar esos espacios de competitividad y productividad no podemos tener reintegros ciegos, porque la verdad que estos subsidios ciegos, y lo vimos la semana pasada también hablando de otro tipo de gastos fiscales que no tienen una claridad a quién beneficia, terminan siendo capturados por algunos grupos. Cuando lo que podemos hacer con los fondos es realmente orientar aquello que aumente la productividad de la zona. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Un aumento real de la productividad en la zona implicaría mejor infraestructura, desde mejoras reales en lo que es la parte aeroportuaria, por ejemplo, donde podríamos mejorar la comunicación, solamente para empezar por ahí, y no seguir con las exoneraciones en materia de cada vez que hay un vuelo hay que exonerarlo del IGB, ¿no? Eso es parte del tema. Tener la mejora en temas de interconexión en la parte de la parte de lo que es comunicaciones, que también tiene una deficiencia. Sin esas comunicaciones no se puede aumentar el comercio. No implica que se va a disminuir el comercio, sino implica reducirle los costos por el lado más importante, la energía, el tema del agua y saneamiento. O sea, es reducir los costos, pero para eso se necesita hacer la inversión en infraestructura. Y para eso es ese fondo. Eso haría que todos inclusive los comerciantes, pudieran tener beneficios reales y bajar los costos. Porque si vamos a hablar de bajarle los costos artificialmente para que tengan beneficios y aparezcan industrias artificiales, estamos generando, o empresas de manera artificial, estamos generando un grave error y una mala señal en el mercado. Entonces creo que la propuesta de ir hacia un mecanismo de entregar recursos para infraestructura o para recursos que puedan generar mayores resultados, en el tema real de competitividad, ¿dónde está la base de la competitividad en nuestro país? En la biodiversidad que tenemos. Y una biodiversidad que está en la Amazonía clarísima. Pero si tenemos un manejo donde no tenemos claridad para manejar hasta la logística del manejo forestal, que implica, por ejemplo, todo lo que significa el transporte a través de los ríos y a través de los diferentes mecanismos multimodales, no vamos a ayudar nunca al desarrollo de esa biodiversidad, del bosque y de todo lo que tenemos alrededor. Entonces creo que tenemos que pensar el tema desde una perspectiva más integral y no mirando pues a un grupo particular que tenga un interés. Por muy buenos empresarios que sean, estamos viendo un interés particular cuando podemos ver el interés global de la región. Gracias, congresista. Recuerdo que estamos en preguntas específicas a la exposición del gobernador, después de lo cual habrá un debate entre los señores congresistas del tema de fondo. Nos pide la palabra, congresista Ceballos.
Gracias, presidente. Un saludo para usted, a los colegas y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, en realidad creo que el reintegro fue una política de Estado para beneficiar a la población y desarrollar la región amazónica. Yo quisiera preguntarle al gobernador si en realidad se ha beneficiado a la población y se ha desarrollado la Amazonía en base al reintegro, que creo que es un punto fundamental. Y otra pregunta también que quisiera hacerle al señor gobernador es, yo entiendo que las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, la libre competencia, juegan en todo lado, en Lima, en Iquitos, en Manaos o donde fuere, y si esas leyes del mercado están libres de ataduras, como el caso de las exoneraciones tributarias que benefician a unos cuantos, de qué manera estas leyes del mercado en realidad afectarían, digamos, a los pocos empresarios que se han beneficiado y que han conseguido que el reintegro sea un beneficio adicional de lo planificado, ¿no? Y porque finalmente me queda a mí bastante claro que en realidad ya hubo una ganancia por parte del empresariado. Aquí hay algunos congresistas que defienden mucho el empresariado, y lo cual está bien, hay que defenderlos, pero también hay que defender a la población y también hay que defender el desarrollo de los pueblos. Entonces, este margen de ganancia que ya obtuvieron con la venta de sus productos y luego reciben un porcentaje adicional en IGB, ¿cómo ha representado para la Amazonía el desarrollo, bueno, básicamente para Iquitos, ¿no? Y Loreto, para la población o para el desarrollo? Ya lo había preguntado. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Pido el uso de la palabra al congresista Quintanilla. Señor presidente, como usted bien ha señalado, en realidad esto es más pertenece al debate. En dos palabras, lo que yo creo, digamos, que con esta exoneración del IGB, lo que se ha beneficiado hasta la fecha son los empresarios que venden porque no reducen de precio, sino lo mantienen como si fuera, digamos, estuvieran en otras regiones sin exoneración y se benefician. Me parece la experiencia de la región de San Martín bien positiva, o sea, es un problema de administración en el fondo del tributo, cómo se recauda y luego se transfiere, porque ahora se exonera y solo reúne en beneficio de los empresarios y no del desarrollo de la región. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Campos. Gracias, señor presidente. Bien, mira, normalmente todos los impuestos de alguna forma distorsionan la economía y obvio por ello pues el precio, el costo del producto, ¿no? Si no existiesen impuestos, supuestamente los productos costarían mucho más baratos. Escuchaba la exposición, indicaban que en Loreto de alguna forma eso no ha favorecido durante todos estos últimos años. Inclusive también mencionaste que los precios de determinados productos como los medicamentos son similares a los de Lima, pero ten en cuenta tal vez por ello son similares porque entenderás el costo del flete o transporte hace que los productos se encarezcan un poco más y si se mantienen hoy por hoy igual, eso significa que de alguna forma está favoreciendo. Ahora no solamente está en que también tengan que disminuir los precios, porque sí, entendamos esto, que también eso favorece a que existe mayor mano de obra empleada en ese lugar. Entonces, viendo por ahí, es más, mencionaste también que, por ejemplo, que uno de los productos que más consume el poblador de Loreto, y bueno, y creo todo el Perú, es el arroz. Y entendemos que el arroz está exonerado del impuesto y por lo tanto pues no tendría nada que ver con el reintegro del IGB, ¿no? Dentro de los medicamentos, que también es uno de los productos muy importantes dentro de nuestra sociedad, pues te digo que imagínate que si quitas el impuesto, probablemente ese producto va a incrementarse el precio. Y si se incrementa el precio cuando quitas el reintegro, va a permitir que, bueno, pues la sociedad va a tener menor acceso al bienestar, en todo caso, en cuanto a la salud. Gracias. Gracias, congresista. Quiero informar a los señores congresistas que la mesa directiva nos ha autorizado a sesionar en esta hora y a las 9:30 en punto, cuando empiece el pleno, nosotros cerramos la sesión
no importa quién esté haciendo el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el congresista Martorell. Gracias, presidente. Saludando al señor gobernador. Presidente, definitivamente las exoneraciones o los beneficios tributarios que se puedan otorgar a ciertas regiones, hay que visualizar el contexto bajo los cuales se dan y las necesidades o las particularidades que tiene una región. Es verdad que una tributación plana es lo ideal, pero también es verdad que una tributación plana se hace también para realidades diferentes y a veces no se ajusta a las verdaderas necesidades de los sitios. Yo quería hacer una pregunta puntual al señor gobernador, por su intermedio, presidente. Si es que hay un estudio realmente, digamos, minuciosos para entender cuál es o por qué se dice que realmente esta exoneración tributaria no ha beneficiado a la población de Iquitos y solamente a unos cuantos empresarios que se están, digamos, engordando, vamos a decir así, con este beneficio. Yo quisiera saber, para poner el ejemplo que ha empleado el señor gobernador, presidente, que habla de las farmacias, por ejemplo, que hay una farmacia en cada esquina o cada pocos metros. Si, digamos, estas cadenas de farmacias, si ese estudio, si es que se hubiera hecho, establece que el mismo porcentaje de utilidad final que tiene en Lima, vamos a decir así, es lo mismo que tiene en Iquitos. No digo el mismo precio, ¿eh? Porque si en Iquitos un medicamento vale 10 soles, igual debe costar los 10 soles en Lima. No me refiero a eso, sino el margen de utilidad registrada por las unidades de negocio, tanto de Lima como de Iquitos, sean iguales, si son iguales. Vale decir, ¿no? Porque sabemos que los costos que Iquitos, el transporte de mercancías es mayormente por avión y eso es caro. Entonces no podemos decir que el costo del flete sea lo mismo, ¿no? Pero en todo caso, si el margen de utilidad es igual, y ahí estaríamos deduciendo si es que hay efectivamente un aprovechamiento irregular de estas empresas o es que realmente se mantienen los estándares de comercialización establecidos a nivel nacional. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Rolando Reate. Sí, yo creo que hay una distorsión tremenda entre que el comerciante es malo y el servidor público es el bueno. Cuando Loreto ha tenido pues millones y millones por canos petroleros y encima se han tirado el dinero, es una pobreza total. Es cierto, porque no ha avanzado nada. Y no es por el privado, yo creo que es más bien por el público. Porque uno va a las oficinas del gobierno regional y va a ver que hay más gente que en el mercado, porque está atiborrado de gente. Y mire, y pueden haber miles de farmacias, y no es el hecho de las farmacias. El hecho es que en el Perú, primera vez en un único país en el mundo que se ha permitido que monopolios se integren tanto horizontal como verticalmente en lo que es las cadenas de farmacias. En ningún país del mundo se permite, por ejemplo, que una cadena de farmacia tenga laboratorios, tenga distribuidores, tenga operador logístico. Se compren, y dicen, no, hay farmacias independientes, nosotros solo tenemos solamente el 30% del mercado. Mentira. El poder de compra de ellos es el 90%, que las demás farmacias independientes no tienen ningún poder de capacidad para poder negociar. Y han bajado los precios. Obviamente que en Loreto es más barato, y uno va a una cadena, es más barato que en cualquier parte del país, en una cadena. ¿Ya? Y uno va a una competencia, va a otra y va a ver que es mucho más caro. Y van a haber miles de farmacias como lo existen acá en Lima, pero sin ningún poder de negociación. Entonces, no se puede poner un ejemplo de que hay muchas botellas que no bajan el precio cuando existe un monopolio justamente para quebrar a todas las pequeñas. Y ese monopolio va a ver que usted un frasco de paracetamol que cuesta de fabricarle 3 soles 50, ellos lo venden con nombre propio a 25 soles. Y va a ver usted que con la marca que compiten lo bajan de tal manera del costo de compra que las farmacias no pueden competir y poco a poco las farmacias van a ir quebrando hasta quedarse solo. Ese es el monopolio que existe. Entonces no se puede meter acá un tema de monopolio, no se puede poner esto de un tema que no tiene nada que ver con el reintegro tributario. ¿Ya? Si se llevan 10 millones tal comerciante o no comerciante, yo quisiera saber, por ejemplo, por qué el récord histórico
del gastos de inversión en un gobierno regional Loreto nunca ha pasado más del 66% de su gasto de inversión. Nunca. Nunca. Entonces, ¿cuál es la eficiencia del sector público y del sector privado? O sea, no es una dicotomía en el sector privado y el sector público. El sector privado. Y es mentira que dicen que en Loreto no tiene producción. Por supuesto que sí tiene. El grupo Hochschild ha ido a invertir en Yurimangos, en Loreto, que tiene una de las mayores cadenas de lo que es la producción de paiche, que exporta al mundo. Entonces, ¿no hay producción? ¿Que tan pobres son? Sí hay producción. Las cervecerías también. Miles de hectáreas ahora que se produce en todo lo que es arroz. Entonces sí existe producción en Loreto, es que no es una mentira. Lo que pasa es que poner una balanza al público y al privado que son enemigos es falso. La economía de servicios es una economía de servicios en que todo juega, tanto el sector público como el sector privado. ¿Ya? Yo recuerdo, yo tengo una bella imagen de Loreto cuando Loreto era una zona de tremendo, y Quito sobre todo era una zona de un turismo espectacular que existía, pero ahora totalmente ha bajado, no sé cuál es la razón, totalmente, ¿ya? Así es que yo creo que no va por ese asunto, es paz para equilibrar. Y yo le pido 100 millones de soles, tan poquito es, Loreto debería tener, ya quiere cortar la situación, pido 200 millones pues, porque 100 millones no va a ser ni para asfaltar las calles de Iquitos, en serio. No va a ser para nada, pidan 200, 300 millones por el tamaño de la extensión que tiene Loreto. Ese 100 millones no va a ser ni para atender a Yurimaos, ni a Cayabococha, ni a la frontera, ni a nada. O sea, pedir 100 millones es un engaño, muchacho. Gracias. Tiene la palabra el congresista Meléndez y después el congresista del Águila. Gracias, presidente. Yo me quiero remitir, presidente, a un informe de la SUNAT, donde que nos muestran los indicadores económicos de las diferentes regiones del país, y entre ellas Loreto y también San Martín. En los últimos 10 años, presidente, San Martín, sin reintegro tributario, su economía ha crecido 82%, su Producto Bruto Interno. Y Loreto, su Producto Bruto Interno con reintegro ha crecido 15%. No solo eso, presidente. El año 2006 habían 1.239 empresas que se beneficiaban con el reintegro tributario, con un total de 82 millones. El 2016 se ha reducido a 433 empresas, con 113 millones de soles. O sea, menos empresas cobrando mayor cantidad de dinero por reintegro tributario. De estas empresas, presidente, solamente 10 empresas reciben 45 millones de soles. Entonces, si el Producto Bruto Interno de Loreto solamente ha crecido 15% y menos empresas se benefician, es obvio, señor presidente, que nuestra economía se ha contraído y producimos cada vez menos. El reintegro tributario, lamentablemente, presidente, no se ha traducido en una mejora del precio para el consumidor final. Por eso es que este fondo, y que no se debería llamar eliminación, presidente, porque finalmente se va a constituir un fondo con este mismo reintegro, en lugar que cobren 10 empresas 45 millones, o en total 110 millones, presidente, este fondo se va a constituir en un fondo de inversiones. No es que se va a eliminar, el fondo no se va a perder, muy por el contrario, presidente, se va a convertir en un fondo intangible por espacio de 50 años que nos va a permitir mejorar nuestra economía, bajar los niveles de pobreza, señor presidente, porque necesitamos generar mayores puestos de trabajo y evidentemente en estos últimos 10 años, presidente, al haber menor cantidad de empresas cobrando más, es evidente que la economía de Loreto ha bajado su dinámica económica y por lo tanto los niveles de pobreza también han aumentado. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista del Águila. Muchas gracias, presidente. En realidad yo quiero intervenir en el tema de fondo, más que en los temas previos. Sin embargo, solamente para dejar un par de preguntas al gobernador regional respecto de lo que ha afirmado aquí en esta sala.
Uno, ha señalado él de que en Loreto no se quiere que quiten las exoneraciones tributarias, dijo, ¿no? Sí el reintegro tributario. Quisiera saber si se ratifica en esa expresión. Luego, que el reintegro tributario, dijo, no aplica para productos de primera necesidad. También quisiera, por favor, que se ratificara en ello. Muchas gracias, presidente. Palabras finales del gobernador. Muchas gracias, señor presidente, y saludar a todos los congresistas que nos han hecho las diferentes preguntas. El congresista Ceballos, él preguntó puntualmente si se había beneficiado Loreto con este reintegro. De pronto, en un momento, se haya beneficiado Loreto, pero hoy por hoy que Loreto ha recuperado su capacidad productiva y que lo ha confirmado el congresista Reategui, es justamente por esa razón que nosotros queremos eliminar este reintegro tributario. Loreto ha cambiado, ya no es la región corrupta, la región que hemos heredado. Hoy tiene una economía más sana, no tiene la burocracia que se encontró, hoy es una región más eficiente y sabe a dónde quiere ir. Por eso, hoy, en una evaluación rápida de reintegro tributario solamente beneficia a unos cuantos comerciantes y no al pueblo en su conjunto. Naturalmente que el reintegro tributario es una plusvalía, porque las empresas que comercializan tienen una utilidad más el IGB, por tanto tienen una sobreganancia. Respecto si existe un estudio, no se ha desarrollado ningún estudio. Lo que tenemos son las cifras de la SUNAT. Y lo que la SUNAT nos dice es que en los últimos 10 años, Loreto, o mejor dicho, el Estado, porque este beneficio tributario finalmente paga el Estado, ha devuelto por IGB a 10, 12 empresas grandes más de 800 millones de soles. Entre ellos están las empresas, las boticas, las empresas que venden los materiales de construcción. Sin embargo, eso no se refleja en la obra pública. Eso también es una sobreganancia de las empresas que hacen obras públicas. Por tanto, existen las cifras de SUNAT que nos conlleva a proponer justamente esta eliminación del reintegro tributario. Hoy Loreto, señor presidente, no tiene la burocracia que ha tenido, reitero, en el pasado. Hoy hemos sabido administrar los recursos o los pocos recursos que recibimos como región. Antes el canon petrolero, su naturaleza era más gastos corrientes que inversión. Y eso es importante que sepa esta comisión. Hemos sincerado el canon y los ingresos del canon cuya naturaleza hoy es 100% orientado a las inversiones. Aun cuando no se recibe o no se tiene los ingresos que se ha tenido en el pasado, pero con lo poco que se recibe es 100% inversión. Hemos sincerado un fondo que también está ayudando a que Loreto tenga más obras públicas. Y finalmente, el reintegro tributario solamente es para unas cuantas empresas. Es como si fuera un oligopolio. Unas cuantas empresas de farmacias, unas cuantas empresas de la construcción y unas cuantas empresas que comercializan productos. Y acá no se trata de pedir más plata. No hay que confundir, señor presidente. Acá lo que estamos proponiendo es que lo que hoy reciben unas cuantas empresas que comercializan productos en Loreto, se crea un fondo intangible para seguir desarrollando la región. Loreto no puede seguir con este mismo modelo de desarrollo económico. Loreto tiene que ser una región, señor presidente, que tenga un modelo de desarrollo productivo, que potencie su biodiversidad.
Necesitamos. Loreto tiene todo para ser una gran región. Para eso queremos el fondo, para el turismo. Pero hoy no es que venimos a pedir más plata. Lo que estamos proponiendo es que este fondo intangible tenga una orientación y un fin que ayude a Loreto a desarrollar su producción. Es cierto, Loreto está produciendo más, pero eso no es una casualidad. Son las políticas públicas regionales que hemos venido implementando estos años. Pero para fortalecer esa producción necesitamos este fondo que hoy lamentablemente no beneficia a las grandes mayorías. Y para contestarle, señor presidente, por su intermedio a mi paisano y congresista por Loreto, reintegro sí, exoneraciones al combustible, aún no. La ley de la promoción de inversión de la Amazonía vence el 2048 y creemos que esa exoneración tiene que continuar porque somos una región aislada, tenemos 3.600 kilómetros de frontera. Loreto es la única región en el Perú que tiene 3 fronteras, señor presidente. Solo con el Putumayo, con Colombia, tenemos 1.500 kilómetros de frontera. Similar con el país de Brasil. Tenemos 3.600 kilómetros de frontera. Hay algunas exoneraciones que sí, todavía necesita esta región. Pero reintegro tributario ya no. No podemos seguir haciendo de Loreto una región del comercio. Tiene que seguir produciendo más. Y la última pregunta que me hicieron, señor presidente, sobre qué productos van a ser, en este caso, o van a perder reintegro tributario. Está el fierro, el cemento, están algunos medicamentos, pero ahí como Estado nosotros tenemos que potenciar los medicamentos genéricos, que estén más al alcance del ciudadano. Y en ese sentido, señor presidente, no le condenemos a Loreto a seguir siendo una región que viva de subsidios. Loreto ya ha cambiado. Loreto hoy día no tiene canon petrolero y no ha quebrado como región. Hoy tenemos que apostar por esta gran región. Esta región tiene todo, señor presidente. El día que se acaba el oro, el día que se acaban los minerales, Loreto va a tener su carbono para venderle al mundo. Somos la región más rica en carbono. El 48% del carbono en Sudamérica está en Loreto, señor presidente. Y el carbono es la gran economía verde. Entonces este fondo que nos ayude a potenciar lo que tiene esta región. Escuché al congresista, señor presidente, de hablar del paiche. Cierto, Loreto es el principal exportador de paiche, pero hay que potenciar más esa producción. Y creo que en sus manos de ustedes está darle a Loreto un futuro, continuar su desarrollo y que ya no sea esa región que le miren desde Lima como una región mendiga, sino como una gran región de potencialidades, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Gracias por su asistencia. Nos informa que está el primer ministro en el Congreso y a solicitud del presidente del Congreso tenemos que levantar la sesión. Continuaremos con este debate en la siguiente sesión y, por supuesto, con la intención de algún momento llegar a una votación. Se levanta la sesión. Siendo las 9:20, se levanta la sesión.